Como una enfermedad, como un virus, como algo completamente sacado de otra película, para decirlo de forma coloquial, porque esperamos guerra, esperamos cambio climático, esperamos miles de cosas, pero esperamos derrumbes económicos, estamos preparados terremotos, pero un virus, un bicho en China, ¿me entendieron? ¿No? Como algo completamente inesperado puede cambiar incluso la forma de saludar, puede cambiar incluso la forma de relacionarnos con la educación. Mira todo lo que ha pasado con los colegios, cómo han tenido que hacer clases a los niños desde las casas y cómo el otro día veía, no me acuerdo en qué país, la experiencia de que ya el colegio no era el colegio, sino que era el edificio. Todos los niños del bloque se juntaban y les llegaban las materias. O sea, cómo una situación como esta puede modificarnos. Y eso es fascinante. Y meto el otro tema que viene al tiro. Y algunos dicen, oye, éramos muchos en la población, somos muchos. Por algún lado estamos haciendo agua, hay una sobrepoblación gigante. El hombre le encontró la cura a las enfermedades, le dobló la mano al destino y bueno, empiezan a aparecer estas situaciones, digamos. Claro, ahí arrancamos inmediatamente con Malthus, este sujeto del siglo XVII, era un demógrafo que decía, ¿sabes qué? Hay una cantidad de personas que están haciendo que es menor que la cantidad de comida que producimos en Inglaterra. Entonces dijo, ¿sabes? La producción de comida, si empezamos a hacer números, en algún minuto va a ser mucho menor y por ende estamos complicados porque es la primera etapa en la historia donde los seres humanos tienen suficientes defensas para casi todo. El inicio de la revolución industrial. Y de ahí tiene esa teoría tan incélebre de que las infecciones y las guerras eran la forma de que los humanos se podían controlar en su población para no desbocarse y generar un colapso de la Tierra. En ese tiempo ya se pensaba. Ahora, sí, yo creo que hay muchos que piensan de que no tenemos regulación en el planeta, lo que es bastante sombrío. Yo creo que todavía queda espacio en el planeta para poder hacer cosas con nosotros, sin guerra y cosas por el estilo. Pero mira, me acordé de otra talla mientras estabas mencionando. ¿Ustedes saben cómo se origina el saludo? El saludo de dar mano se origina de la época en que usábamos armas. Entonces yo estrechaba tu mano para decir yo vengo sin armas frente a ti. Confianza. Y nosotros ya no usamos armas, pero mantenemos ese ritual, que también se llama memes. Richard Dawkins plantea que los memes son información cultural, como un virus cultural. ¿Y qué es lo que pasa? Llegó un momento en la historia que nos olvidamos de eso, pero seguimos saludándonos de mano. ¿Qué pasa si vivimos tales infecciones que en el futuro tenemos otro tipo de cosas y que después olvidamos la razón por qué lo hacemos? Claro. ¿Y cuánto influye el hecho que ya nos dejemos de tocar? No sé si lo apuro mucho, pero ¿y el beso? El Porque una cosa es la ósculo. mano, pero otra cosa es... La sociedad se puso cariñosa. El- el- Pasó de la arma al cariño. El ósculo, el beso, es una de las cosas más interesantes porque antiguamente no tenía la importancia que tiene ahora romántica. Pero el beso, como los labios, son la parte que está más conectada sensiblemente al cerebro de nuestro cuerpo. Cuando tú besas a alguien, conectas más partes de tu ser que con cualquier otro contacto físico. Por eso algunas profesionales del trabajo sexual no dan besos. El contacto que tú generas es muy grande. Entonces, claro, quizás nos van a cambiar nuestros besos, nuestra proximidad física. Y eso puede influir también en la empatía que tenemos con los otros. Porque sí, hola nomás. Quizás con un hola, con un emoticón, no acercarnos a un metro de distancia como en Italia por el bicho, digamos, por el Todas estas virus. costumbres sociales vienen por algo. ¿Te acuerdas del salud también? Porque el veneno... Te iba a hacer mencionar Sí, eso. claro. Tendría que ver con chocar las Chocar, copas para que tu copa salte el salta veneno. la otra, supuestamente. para la confianza. Entonces, para la confianza. Para la confianza. Pareciera ser que el tema de la confianza es un tema que es transversal en la historia de nosotros los Homo sapiens, llamados a veces malamente seres humanos, que a veces tenemos poco y más de Homo que de sapiens. Pero bueno, eso es otro tema. El tema de mi último libro, no estoy haciendo propaganda, pero Magia de la Vida, La Magia de la Vida, menciono que las tres posibilidades más altas de extinción de nosotros pasan o por o choque de asteroides o algo que venga desde el universo, desde el espacio, e impacte, como pasó con la desaparición de los dinosaurios, que es la tesis más... La más caída de un meteorito gigante. y que causó un cambio en el clima gigantesco. La segunda razón, a la inversa, es de estos prácticamente invisibles, por lo menos al ojo humano e incluso a microscopios comunes y corrientes no lo logran detectar, que son justamente las bacterias o los virus.
Y la tercera razón, que es la otra hipótesis, es que no, por deformación nuestra, nosotros seamos capaces de autoaniquilarnos, de autodestruirnos. Veo yo que son las tres posibilidades. Ahora estamos hablando de un virus que es complejo el tema. Es un tema complejo que va a tener repercusiones en la cotidianidad, no solamente en la salud, eso no sería nada. Pero el impacto que está causando, no solamente en la enfermedad y las muertes, sino el impacto económico que está teniendo, es gigantesco lo que está pasando en el mundo. Hoy día, en este momento, aquí, ahora, la situación del mundo es tremendamente compleja a partir de un virus. Un tema... Pero un virus que a lo mejor nos vuelve un poquito a lo... Mira cómo te doy vuelta un poco la pista para que lo tomes al tiro de vuelta, como un partido de tenis. Pero a lo mejor nos hace súper bien para poder volver a nosotros, volver adentro. A lo mejor no era lo más importante viajar todos los años, no es lo más importante ir a los conciertos gigantes, no es lo más importante y vamos a tener que aprender durante un ratito a estar en la casa de nuevo, a conversar, a conformarnos con menos, a vivir quizás no con lo que nos acostumbramos a vivir de pronto, como que de repente nos puede generar una forma también de relacionarnos distinta, ¿no? Mira, yo creo que se abren múltiples posibilidades, infinitas posibilidades. Obviamente que yendo al tema específico de este virus, primero sorpresivo, la reflexión que yo hago, y que la he hecho en este programa, y la hago, lo que escribo, es lo frágil que es la vida. Yo creo que yo por lo menos me quedo con la reflexión de cómo uno de repente cree que la vida es eterna, cree que la vida es para siempre, cuando la vida puede ser para un segundo más nomás. Y esto que es tan simple decirlo, a veces se nos olvida. Y cuando yo me lo recuerdo a mí mismo, es cuando yo, independientemente de los problemas que tenga, me levanto con una actitud distinta. Y decir, simplemente estoy vivo, puedo respirar, puedo ponerme de pie, puedo salir a trabajar, puedo venir a este programa. Esto de existir, de estar vivo en la fragilidad de la vida, a mí me parece que es una reflexión que yo me la hago, y si a alguien le interesa hacérsela, fantástico. ¿Y no es una oportunidad, Sergio? Lo que le planteaba a Mauricio, que de pronto nos dan vuelta al tablero de ludo. Sí, bueno, botan ahí todo el tablero chino en este caso. Bueno, una cosa más cotidiana y claro, algo que tiene una reflexión más profunda quizá, es que en China pasó un fenómeno que yo no me esperaba, porque están empezando a investigar qué pasa con la gente que está mucho tiempo encerrada. ¿Sabes lo primero que aumentó en China en la medida que las personas estaban más tiempo en su casa? Las separaciones. Aumentaron exponencialmente las separaciones en China. Apenas se abrió el registro civil, o lo que debe ser allá, filas y filas atosigadas de gente que quería separarse. Después de la cuarentena. Sí, razón porque se dieron cuenta que ya no aguantaban más a su marido o a su señora. Entonces, el exceso de tiempo le hizo darse cuenta que no podían soportar estar juntos. Entonces, efectos curiosos. Cuando estamos mucho tiempo pasa un poco lo que pasa en los reality shows. A veces pasan las vacaciones, te fijas que pasas con alguien y cuando ya estás realmente con alguien, ya te das cuenta que hay un montón de hábitos que no soportas. Entonces, estas cuarentenas o pueden generar más cohesión o pueden generar que mucha gente se separe, como está pasando en China, o que mucha gente empiece a decir, oye, realmente estar mucho contigo encerrado, no, así exploten. Tienes que haberlo visto, a veces los primeros reality shows los dejaban encerrados y peleaban por nada, peleaban por cosas que probablemente en otro contexto donde tú puedes salir y darte una vuelta, te relajas. Entonces, hay un fenómeno que a veces la proximidad también nos genera más conflicto. Ahora, a nivel interno, mira, había un tipo que se llama Kierkegaard, bueno, que Mauricio, filósofo, que era un tipo que era muy depresivo porque tuvo una vida bien complicada a nivel familiar. Tenía hartas lucas, pero complicado. Y él decía, nosotros vivimos en un precipicio, caminando por la orilla de un precipicio, siempre a punto de caer. Eso es la angustia existencial. Siempre estamos en el filo, pero generalmente no nos damos cuenta y queremos evitar esa angustia existencial, esa sensación de que la vida se nos escurre por las manos. Y qué importante es tener conciencia de la fragilidad de la vida, porque nos evita o nos elimina el exceso de banalidades. En ese tiempo en Dinamarca él decía, sabes que hay muchas cosas en mi sociedad que son tonteras. Quizá la gente la mayoría del tiempo la gasta en cosas que no tienen sentido. Cuando se enfrentan a esa angustia interna, a veces porque están cerca de la muerte, o a veces porque filosofan, se dan cuenta que hay muchas cosas que realmente no tienen sentido y las pocas que tienen sentido están relacionadas con esos miedos
Es decir, de alguna manera hay que seguir este miedo para darse cuenta de qué cosas nos importan o nos interesan más en la vida. Quizás un bicho nos puede ayudar a eso. Un bicho, un virus, una bacteria también. Esto relacionando los temas, digamos, da la impresión, lo comenté ayer con una persona muy entendida en Europa, que quise tener información de como más de primera fuente, que me parecen que son fuentes más confiables, científicos. Y entonces le dije, le esbocé mi tesis, ¿no? Y le dije, ¿te da la impresión, casi una pregunta, ¿te da la impresión que aquí lo que se está produciendo es una psicosis? No, me dijo, esto no es una psicosis. Me interesa tu opinión, porque era mi postura que aquí se ha producido una psicosis y se está produciendo una psicosis y algunos quieren manejar esto económicamente, políticamente, tapar otras cosas que son más importantes. Yo les esbocé esa. Y me dijo, no, lamentablemente eso no es el problema. El problema es que este virus tiene una capacidad de reproducción. Es un problema matemático. Tú tienes que mirarlo más que cualitativamente, tienes que mirarlo cuantitativamente este problema. Claro. ¿Cómo así? Le digo yo. Mira, esto es simple. 1, multiplícalo por 3. Cada persona que se infecta va a infectar en promedio a 3. 2,8, 3,2, que ha ido variando. En los últimos días ha ido variando, ha ido aumentando esto. Empieza a multiplicar, me dijo. Tú tienes 1, tienes 3. Esos 3 por 3. Exponencial. Exponencial. Entonces me dijo, es de tal envergadura esto que si no somos capaces de controlarlo, se calcula, nosotros estamos calculando que podría infectarse el 70% de la población mundial. ¿Qué eligió? El 70% de la población mundial, si no controlamos esto, va a ser infectado por este virus. Y ponle, que también ha ido cambiando, que el 2 o el 3%, que esa es más o menos la estadística a nivel mundial, fallece. Estamos pensando que podrían, y no estoy diciendo catastrófico ni apocalíptico, estoy hablando de matemáticas, estoy transmitiendo lo que me dijo este científico. Podríamos estar pensando que de aquí a 2 años, si esto no se controla, van a ser más de 200 millones de personas muertas. Calcula en tu país, me dijo. Yo me quedé paralizado. Entonces dije yo, parece que esto sí tiene algo de psicosis en algunos casos, pero pareciera ser que este exponencial probabilístico, matemático, si llega a ser de esta envergadura, estamos hablando de una catástrofe gigantesca. Pero lo que pasa es que eso tiene una trampa. Ya. Y porque Angela Merkel ¿Ya? Sí. sale a hablar y dice el 60 o 70% de los alemanes se van a contagiar. Ah, mira, Y en la misma Angela línea. Merkel, o sea, no... Sí. Porque uno de Trump podría esperar Cualquier cosa. un Twitter con cualquier cosa, Claro. pero claro, uno siente que es mesurada Angela Merkel. Claro, y tiene razón, y en el fondo porque quizá en Chile el 70% de la población se ha resfriado. Sí, claro. Y entonces tiene una pequeña trampa, digamos. Bueno, ok. Claro que sí. Lo que pasa es que la mortalidad crece mucho en personas mayores, adultas mayores y personas que tienen otras patologías, de base. Sí. Si el tema de la sobreexposición con el que estamos de acuerdo, que matemáticamente y la tesis está bien puesta, tiene que ver con que las herramientas que tenemos médicas o los hospitales, centros médicos, Claro. centros asistenciales, no van a cumplir, ¿no es cierto?, con las expectativas de la cantidad de enfermos si se infectan mucho. Y va a pasar porque para muestra siempre un botón lo que pasó en Italia, que llegara al extremo de que los médicos italianos tenían que decir a uno de los dos tenemos que conectar y dejar morir a un paciente en un país desarrollado como Italia es un escenario brutal. Es un escenario brutal. O sea, que en el 2020 en un país del primer mundo europeo, Italia, un médico tenga que dejar morir a alguien porque no tiene el suficiente recurso médico, es una situación que yo creo que nadie se imaginaba. ¿Qué queda para el hospital de, no quiero dar nombre acá Bueno, para no discriminar a nadie? Países pobres, entre nosotros, africanos, donde están los países más pobres, o incluso países asiáticos. O sea, que tiene que ver con, finalmente también tiene que ver con la ciencia. Ya, tiene que ver ya con en Italia van recursos 827 muertos. Sí. Es una Entonces, cosa- no, claro, entonces, pucha, yo pienso y digo, claro, como bien dice Mauricio una vez lo ve lejano, dice no es para tanto, pero es porque finalmente nos damos cuenta que son tan limitados los recursos que si solo se enferman los abuelitos no tenemos capacidad. Ese es el punto. No es que se enferme todo, no.
Se enferman los puros abuelitos Pero que hay en piensa, el Chile. 70% de los abuelitos. Yo he entendido por abuelito para quedarme bien lejos y lo más distante posible. De 70 para 70 arriba. para ¿Ya? arriba. ¿Ok? Piensa. ¿Cuántos son el 70%? Estamos hablando de 2 millones de personas, el 70%. No tenemos ni una posibilidad de atenderlo. No. No tenemos, por eso hay que ser súper consciente cuando te dicen no te infectes tú y tenés 25 años, 27 años, 30 años y decís para mí va a ser un resfrío. Si el problema no eres tú, el problema es que tú puedes infectar a un adulto mayor. Y El se problema genera- puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, Claro. puede ser tu suegro. que no es sé. que es un punto que hay una crónica muy linda en un diario italiano, que es el punto que el llamado que hace la sociedad italiana a los jóvenes. Porque los jóvenes dijeron, ¿qué coronavirus? ¡Fa! Y salieron, po, cuando les pidieron que no salieran. Y hay una crónica muy linda que hace un llamado. Cuando tú contagias a uno más y uno más, a tres más, lo que decía Mauricio, va a llegar a un abuelo tuyo, a una persona mayor, Tu padre, que tu no madre. tiene ni una posibilidad de... Claro, porque Sí. ahí tenemos dos ejemplos. Corea, que tuvo más o menos 50 muertos, y tenemos Italia, que ya va por este número, digamos. Yo había llegado a 500, ahora chuta, 800 es peor aún. Porque las culturas también influyen en esto. Y claro, la cultura coreana del sur de Corea, al parecer fue mucho más cohesionada con la opinión del gobierno, porque también creen más en el gobierno. Nosotros estamos más cercanos a los latinos, entonces probablemente nosotros nos vamos a parecer más a lo que está pasando en Italia. Esperemos que no. Entonces, primero, parece que el italiano no creía mucho en lo que el gobierno le estaba pidiendo. Y segundo, que efectivamente, como dice Julio, tomaron la solución inversa. Vamos a carretear, salgamos, estemos hasta tarde. Entonces, eso afectó bastante el proceso. Y ya es muy difícil ir a, digamos, detener esto. En cambio, en Corea del Sur sí lograron detenerlo, contenerlo bastante bien. Ahora, no sé si han escuchado las grabaciones de gente, por ejemplo, de Corea, de China, de cómo no dan abasto las enfermeras y los médicos. Porque esos enfermeras y médicos, algunos que ya están desde enero con esto, están con un nivel de estrés que no duermen durante días, están reventados.